Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos a nivel nacional e internacional. Quien les habla, el apóstol y profeta de Colombia, Lenín Santofimio, con una entrega más. Un abrazo muy fraternal a todos los hermanos a nivel nacional e internacional. He titulado el mensaje en esta maravillosa mañana: no blasfemes del altar del Señor si no lo conoces. ¿Por qué? Porque el altar del Señor tiene una importancia, sea un altar, ese altar espiritual, gloria al Señor, o altar de ofrendas, de diezmos, primicias. No blasfemes, por favor, porque tú no conoces el poder del altar. Y quiero compartir esto en esta maravillosa hora. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Gloria al Señor. Mire, primeramente nos damos cuenta que en el pueblo de Israel, el pueblo caudicaba entre dos pensamientos. No sabía si era Jehová el verdadero Dios o el Dios de los Baales, porque se había perdido totalmente la comunión y había una confusión tan fuerte que la gente comenzó a hablar lo que no era. Echaban para allá, echaban para acá. Entonces yo quiero en esta hora que toda la gente que no conoce lo que es el poder del altar, y las personas que están hablando en contra de las ofrendas, en contra de las programadoras de televisión, de radio, que se está predicando el evangelio, no es por causa de dinero, sino que la palabra de Dios dice que estamos en la tierra, y mientras estemos en la tierra necesitamos lo terrenal. Escuche bien, el mismo Jesús llegaron pidiéndole los impuestos, usted sabe, y le dijo a Pedro: toma un anzuelo, tíralo, y dentro del anzuelo encontrarás una drama. Paga por ti y por mí, y cómete un churrasco y tómate una Coca-Cola. Mientras estemos en esta tierra, amados amigos y hermanos, no blasfemes contra el reino de Dios. No blasfemes con lo que Dios ha establecido en la palabra, porque Dios ha establecido parámetros y cosas que nosotros como hijos de Él debemos de cumplir. Y quiero entrar en materia en esta hora. Gloria a Dios, está prendido en el fuego del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Primeramente me quiero ir a los diferentes roles, escuche bien, que tenían los sacerdotes en la antigüedad. Dice la palabra de Dios que los roles de ellos eran diferentes. Entraban a lavarse, ¿verdad? Todos a lavarse sus brazos ahí, su cuerpo, para limpiarse, para entrar al lugar santo y después entrar al lugar santísimo. Pero quiero referirme únicamente a una de las partes, que es que todos los fines de semana llevaban el pan de la proposición al altar. Quitaban los panes viejos y ponían panes nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el altar del Señor no puede faltar el alimento. Gloria al Señor, a sus ministros, a los profetas, a los hombres y mujeres de Dios, porque el que predica del altar, aleluya, viva del altar. En pocas palabras, el que predica el evangelio, viva del evangelio. Está establecido en la palabra. No soy yo quien lo está diciendo, es la palabra. Mucha gente se ha levantado en estos últimos tiempos blasfemando contra el altar. Y lo que me impacta de todo esto es que Malaquías dice: traed ahora los diezmos al alfolí y hay alimento. Quiere decir que hay alimento en mi casa, y probadme ahora, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre cada uno de vosotros, dice el Señor. Pero lo que me impacta es que dice la palabra más adelante en el Nuevo Testamento: vosotros sois sacerdotes y que nación santa, pueblo adquirido por Dios para predicar estas buenas nuevas a la humanidad. Pero lo que me impacta es que si somos sacerdotes, debemos seguir cumpliendo con la labor del sacerdote, que es llevar, aleluya, alimento al altar, llevar los diezmos, las ofrendas, las primicias al alfolí. Eso es lo importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios y como sacerdotes lo debemos hacer. Y ¿sabe qué le digo una cosa? Que el diablo, mucha gente, escuche, satánica, disfrazada de cristianos, están blasfemando contra los diezmos, contra las ofrendas, contra todo lo que huele a altar. Escuche, esto está poderoso. El diablo y todo el que hable en contra de las ofrendas y los diezmos es del diablo. Y usted me dice: profeta, apóstol, ¿por qué lo dice? Yo le voy a mostrar bíblicamente. Y sabías una cosa, que el diablo odia el altar, el diablo odia las ofrendas, el diablo odia los diezmos. Y usted me dice: apóstol, pero ¿cómo es posible? Usted está hablando fuerte hoy. Yo te hablo con autoridad moral y espiritual, porque conozco de este tema profundamente. La palabra de Dios dice que Abraham, escuche, estaba haciendo un
sacrificios o tenían unos altares. Y dice que eso está en el libro de Génesis capítulo 15, lo puede constatar usted, 15:11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Persona que te diga que no ofrendes ni diezme es una persona o una ave de rapiña. Ahuyéntala para que no te dañe tu altar de bendición. El pueblo de Israel estaba arruinado espiritual, física, mental, económicamente, únicamente, ¿sabes por qué? Porque el altar estaba arruinado. Pero un profeta, un pastor, un hombre, una mujer de Dios, cuando sabe que hay que restaurar el altar de las ofrendas, el altar de los diezmos, hay mucha gente que se opone, porque hay gente que sabe, hay satanistas que saben que si el evangelio de Dios coge fuerza, hay diezmo, aleluya, en el pueblo de Dios hay ofrenda, el pueblo va a recibir bendiciones hasta que sobreabunde, porque el Señor lo dice, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo nunca quitó las ofrendas, ni Jesús nunca dijo no den. Él vio una viuda pobre y le dijo, esta viuda ha dado todo lo que tenía. Jesús no le dijo, mira, no eches la drama porque vas a quedar pobre. Ha dado todo lo que tenía. Ahora el apóstol Pablo dice, de cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Estoy hablando con las personas que tienen revelación. ¿Y quiénes son las que tienen revelación? Escuche bien, las que tienen revelación son aquellas personas que saben que su economía no depende de la tierra, que su economía no depende de la inflación, que su economía no depende, aleluya, de cualquier cosa. Ellos saben que la economía de ellos depende totalmente del cielo. Dios abrirá, y del banco del cielo, Dios abrirá la puerta de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Cuando a Jesús, escuche bien, lo llevaban, aleluya, como cordero inmolado, dice la palabra de Dios que iba como una ofrenda. ¿Sabe cómo fue redimida la humanidad? Por medio de una ofrenda. Jesús se presentó como un cordero. Aleluya. Por eso el altar tiene poder, amigo y amiga que me estás escuchando, que me estás viendo en esta hora. Por eso el diablo no quiere saber de ofrendas, de altar, de primicias. Si usted ve a un predicador, escuche, como apóstol y autoridad le digo, si usted ve un predicador o una predicadora hablando en contra de los diezmos y la ofrenda, es un satánico, un satanista vestido de evangélico. Perdone que le diga. Porque si está contradiciendo, todo el que se contradice a la palabra de Dios es anatema, y su nombre será quitado del libro de la vida. Escuche, lo digo como autoridad, como profeta. Dice, cualquiera que le quitare, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Y mucha gente satánica se ha metido a confundir, aleluya, estas cuestiones de los diezmos, ofrendas, primicias y pactos que Dios aprueba mediante la Escritura. Ahora, dice la palabra de Dios que cómo nosotros podemos destrabar bendiciones que están trabadas. Hay mucha gente, escuche bien, escuche. Hay gente que está esperando pensiones que están trabadas. Hay gente que está esperando que les paguen ciertas cosas y siente que esos dineros están trabados. Pero dice que Abraham fue obediente y Dios, y escuche, y como Abraham tenía la revelación de los altares o del altar, dice la palabra de Dios que él toma a su hijo, porque usted sabe que Dios le pidió a su hijo. Y dice que lo llevó al monte Moriah. ¿Para qué? Para entregárselo al Señor como ofrenda. Pero todos conocemos la historia. Cuando él levanta el cuchillo, de esta manera Dios le dice, no lo haga porque sé que temes. Y automáticamente cuando usted pone algo en el altar, en el altar de Dios, se destraban las bendiciones. Dice que había un carnero trabado y llegó Abraham y lo destrabó. Y dice la palabra de Dios que ese lugar tuvo como nombre Dios proveerá o será provisto. O sea, que la palabra de Dios fue acompañada de la palabra provisto. Cuando tú pones ofrendas en el altar, automáticamente se da la palabra provisto, que es que el Dios Jireh te provee todo cuanto necesite. Esto está interesante. Ahora, dice la palabra de Dios, otro tema bastante importante que encontramos con relación a los diezmos y las ofrendas, son muchísimos, pero quería hacer esta aclaración porque hay gente, escuche, que pierde mucha bendición por estar escuchando al hombre y no a Dios. Y yo quiero decirte para terminar, por favor, escucha la boca de Dios, su palabra, y no
conceptos de hombre. Dios te bendiga.